Universidad Javeriana Podcast. Estamos en octubre, el mes que algunos llaman de los niños. Sin embargo, en Colombia, más que celebrarles la vida, hoy vemos múltiples violencias desatadas contra ellas y ellos. En Chocó, 4 menores de edad murieron en un bombardeo del ejército militar colombiano en una operación contra el ELN. En Tibú, 2 niños fueron asesinados luego de ser retenidos por supuestamente estar robando en un almacén y ser entregadas a personas aún desconocidas. Recordemos que de las 8.874.110 víctimas del conflicto armado en Colombia, el 26%, es decir, 2.312.707, hacen parte de esta población. Conversaremos sobre cuál es la Colombia que tienen que vivir hoy nuestras niñas, niños y adolescentes. Soy Daniel Garrido Durán. Para hablar sobre este tema nos acompañan Dione Cruz, politóloga y docente de la Universidad Javeriana, además presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, y Angélica Cuenca Gómez, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana. Les doy la bienvenida, agradezco que estén acá y lo primero que quisiera preguntarles es ¿cuál es ese país que ustedes ven que es en el que estamos viviendo, en el que un niño de 12 años termina siendo asesinado aún no se sabe por quién al lado de la carretera? ¿Cuál es ese país en el que, habiendo conflicto armado, viven hoy nuestras niñas, niños y adolescentes? Bienvenidas. Bueno, Daniel, muchas gracias por la bienvenida que nos das. Me tomo la palabra y bueno, lo primero es decir que lastimosamente hemos vuelto a una situación donde el conflicto armado es una de las violencias de las cuales son víctimas las niñas, niños y adolescentes, y que esto no solamente implica lo que nosotros vemos como reclutamiento, sino también los ataques y ocupaciones a escuelas, hospitales, el bloqueo de suministros básicos, el desplazamiento forzado, el reclutamiento, pues que ya lo hemos sabido que es una de las grandes preocupaciones que ha tenido el país. El uso de los niños, niñas y adolescentes en campañas cívico-militares, los temas de violencia sexual específicamente contra las niñas en el marco de este contexto que ha sido bastante complejo, ha sido una situación que en muchos casos ha sido invisibilizada y en general pues todas las afectaciones que ellos tienen por las distintas violaciones de derechos. Si bien nosotros hacemos un llamado específico y muy especial a los niños que son víctimas directas, pues también hay que decir que hay niños que están siendo víctimas indirectas y que lastimosamente cuando nosotros exponemos a los niños desde pequeños a un noticiero donde la mayoría de noticias que se encuentran es asesinatos, muertes y además se encuentran el asesinato y muertes de niños como ellas y ellos, pues los estamos exponiendo a un total panorama de violencia y además estamos yendo en contravía de lo que se promulga en el artículo 44 de la Constitución frente a la protección contra toda la forma de abandono, violencia física, moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación. Allí este es un escenario propicio para que se violen todo tipo de derechos. Pues querido Daniel, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial para toda la audiencia y para nuestra querida Angélica. Un placer estar compartiendo este espacio con ella y en efecto, como tú indicas, en un mes tan importante para conmemorar la importancia que tienen los derechos de los niños y las niñas, que han sido una conquista de la Constitución del 91. Sin embargo, culturalmente todavía tenemos un reto muy grande como sociedad en el reconocimiento de los niños y las niñas como verdaderos sujetos de derechos. Yo creo que lo que nos describe Angélica es un panorama sombrío y quizá valdría la pena adicionar que para que los niños y niñas, adolescentes y jóvenes lleguen al conflicto armado han ocurrido otras circunstancias previas de contexto social, económico, político que conduce y los hace especialmente vulnerables al reclutamiento o a ser víctimas directas del conflicto en calidad, digamos, de civiles, porque ese es otro tema que seguramente abordaremos en nuestro programa y es la consideración que se hace de los niños y las niñas como objetivo militar, ¿no? Como de alguna manera objetivos legítimos dentro de la guerra. Pero antes que eso tendríamos que preguntarnos sobre la presencia del Estado, la fortaleza de las instituciones, la provisión de bienes y servicios públicos, especialmente en las zonas rurales. Tendríamos que preguntarnos sobre
la calidad en el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas en esos contextos, y realmente nos vamos a encontrar que las brechas son enormes, que el saldo que tiene Colombia con la infancia es gigante, que tenemos un abandono histórico del campo colombiano y que a pesar de los avances del acuerdo de paz en el 2016, los puntos esenciales que atenderían a esos problemas de carácter estructural, como la reforma rural integral o la solución al problema de drogas ilícitas, pues realmente han sido abandonados o su intensidad en el ejercicio, digamos, de la gestión pública ha venido en desmedro. Se le ha restado presupuesto, se le ha restado fortaleza a estos programas y obviamente con eso pues viene toda una situación, digamos, de desesperanza para el país. Nos acercamos a la posibilidad y sin embargo seguimos dejando el campo abandonado y a su infancia, que es de los grupos más vulnerables y más frágiles, obviamente en una condición difícil. Y a ello responden escándalos recientes como el del Mintic con centros poblados, de este famoso contrato que pretendía garantizar cobertura de Internet en zonas rurales y que, como todos sabemos, y el país, por supuesto, indignado frente a lo que ha pasado, pues evidencia que seguimos alejándonos del cumplimiento de ese marco del Estado social y democrático de derecho. Los escándalos asociados a la contratación del plan de alimentación escolar en distintos territorios del país, ¿no? El suministro de alimentación que no cumple con las condiciones de inocuidad y de salud nutricional, lo que tiene que ver con el abuso sexual de niños y niñas y la violencia intrafamiliar, el maltrato contra mujeres, niños y niñas, que es una constante, que es una epidemia en Colombia. Todo esto tenemos que comprenderlo de manera profunda, quizá para atender las causas de ese reclutamiento que no ha parado, indudablemente, que no tiene los indicadores que vivimos hace unos años, pero que no ha parado. En el caso de las disidencias de los grupos narcoparamilitares, sabemos en el país y hay departamentos donde conocemos de una situación alarmante, es el caso del Chocó, Cauca, Nariño, tenemos la región de norte de Santander, Antioquia, hay regiones del país que siguen asoladas por estas dinámicas y en la medida en que no aboquemos las tareas de Estado, pues desde luego que estamos sometiendo a la infancia a la vulnerabilidad, a la fragilidad de ser reclutada o de ser víctima directa del conflicto. Ustedes ya han enunciado, claramente era una pregunta amplia y ustedes ya han demostrado todos los problemas o han enunciado muchas de las problemáticas que se viven y ya también han puesto como muchos temas que vamos acá a desarrollar. Quiero que arranquemos por algo que hablaba Dione y era algo que pensaba hablar más adelante, pero pues vale la pena hablarlo en este momento. Y es, ustedes dos, ¿qué opinan de que se refieran a las niñas, niños y adolescentes que se ven involucrados en el conflicto armado como máquinas de guerra o blancos legítimos, que es lo que hemos escuchado incluso por parte de miembros del mismo Estado, teniendo en cuenta que, según el Observatorio de Memoria y Conflicto, 16.879 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados forzadamente desde 1960 hasta 2016. Bueno, Daniel, entonces yo arranco diciéndote que es una expresión que nosotros rechazamos enfáticamente. Los niños no son máquinas de guerra y los espacios donde haya niñas, niños y adolescentes tienen que ser espacios protegidos. Digamos, si en la acción militar se requiere un bombardeo, allí tiene que hacerse una verificación de quiénes están en la zona y que efectivamente no sean los niños las víctimas de este tipo de cosas y que además el Estado no lo legitime. Es inconcebible que el Estado, además en su postura que debería tener frente a la protección de los derechos fundamentales, sea el primero que invisibilice que los derechos de los niños y las niñas prevalecen sobre los derechos de los demás. Entonces, esa es una afirmación que nosotros rechazamos rotundamente y que además evidencia una situación crítica que es culpa del mismo Estado, y es que en muchos de estos territorios, y Dione lo mencionaba muy bien, hay unas vulneraciones que vienen de manera sistémica dándose en los territorios donde lastimosamente se surten la mayoría de bombardeos, de acciones militares contra los grupos armados. Hay unos asuntos muy claros de vulneraciones que vienen perpetuándose en las comunidades, de unas violaciones de derechos, de unas desigualdades fundamentales en términos de acceso a servicios de calidad. Sabemos que los servicios de salud en las zonas rurales son muy complejos, sabemos que el servicio educativo es aún más complejo y que además aquí quisiéramos también hacer un llamado, y es cómo se han venido utilizando los espacios de las escuelas y los colegios como lugares donde se refugian los victimarios.
y que estos son lugares en los que hay niños y niñas porque están diseñados estos espacios para ellos y ellas. Entonces, las infraestructuras educativas, las infraestructuras de salud no deben utilizarse y no deben ser víctimas de ningún bombardeo, de ningún ataque, de ninguna ocupación, porque son lugares donde van a estar sí o sí los niños y las niñas. Y hay otro asunto en el cual también me gustaría hacer énfasis y es en la falta de que el Estado se comprometa realmente con la implementación de una política de familia que logre fortalecer las capacidades de los niños y las niñas en ese entorno que es tan importante. El entorno familiar es el primer lugar donde están los niños y las niñas, pero sabemos que también es el entorno donde hay más vulneraciones de derechos, empezando porque no hay una comprensión de que la familia es un sujeto colectivo de derechos que necesita que estén garantizados el acceso a alimentos, el acceso a servicios educativos, el servicios de salud. La familia necesita capacidades y no es suficiente con entregar una cartilla, con entregar un mensaje de no al reclutamiento, de que los niños vayan a la guerra, cuando sabemos que son familias que están viviendo en este entorno y que realmente ellos, cuando se presentan los grupos al margen de la ley, se ven expuestos a entregar a sus niños y niñas por la situación de violencia que ya se vive en los territorios. Entonces, nada sacamos que de un lado salga el Estado diciendo que está combatiendo todas estas formas de violencia a través de campañas, a través de movilización, cuando a la familia no se le están garantizando derechos que son fundamentales para que no sean víctimas de este tipo de violencias. Sí, totalmente de acuerdo con el análisis que hace Angélica. Yo creo que hay un repudio nacional, no solamente por los hechos recientes en el departamento del Chocó, que Daniel además introducía en nuestro programa de hoy, sino en el pasado. Son varias operaciones militares en donde el saldo trágico de afectación sobre civiles y particularmente sobre niños y niñas ha ocurrido. Y las organizaciones defensoras de la infancia, incluso Save the Children, recientemente manifestó su rechazo al uso de ciertos términos, ¿no? De los blancos legítimos, de no considerar entonces a los niños y las niñas como civiles, sino como combatientes. O sea, el discurso que se utiliza desde nuestra institucionalidad no es realmente el mejor de acuerdo al derecho internacional humanitario. Ya Angélica lo explicaba. En esto, entre otras cosas, yo creo que el Estado colombiano puede ser perfectamente investigado y condenado en las cortes internacionales, en la Corte Interamericana de Derechos. Incluso estos casos pueden llegar al futuro a la Corte Penal Internacional si se evidencia que el sistema judicial aquí no actuó de manera efectiva para garantizar los derechos de una población que a todas luces no llega a los grupos al margen de la ley de manera voluntaria. La Corte Constitucional ha sido muy clara en este sentido y ha señalado que no hay realmente un concepto de voluntariedad cuando estamos hablando de menores de edad, sujetos a condiciones de hambre, de pobreza, de miseria, de violencia. Así las cosas, pues es evidente que los niños y las niñas tienen que ser dejados aparte del conflicto. Y es en parte lo que también los grupos al margen de la ley comprenden. Estos niños y niñas indudablemente se convierten en escudos, se convierten en instrumentos de guerra. Hay una práctica muy difundida que es la de utilizar los gritos de los niños ante la presencia del grupo armado contradictor en un campo de batalla. Y al escuchar esos gritos, el otro grupo, el Ejército Nacional, el que esté del otro lado, pues entendería que allí hay niños y entonces detienen las operaciones y esto le da tiempo al grupo contrario para poder replegarse. Este tipo de prácticas son bastante comunes. También es cierto que obviamente la consideración de tener niños y niñas dentro de los grupos podría eventualmente disuadir de ciertos ataques, pero lo que hemos visto en la práctica es que eso no ha ocurrido. Lo cierto es que la contundencia de las operaciones militares no distingue las diferencias que existen en un grupo determinado, con saldos trágicos como lo que acabamos de ver en el departamento del Chocó, en una región además aquejada fuertemente por el conflicto de tiempo atrás. Entonces, pues aquí lo que tenemos que ser muy enfáticos en que las fuerzas militares gozan y disponen de una capacidad de inteligencia. Lo que no se entiende es cómo no estamos utilizando esas herramientas de inteligencia para determinar cuándo en un determinado frente, en un determinado lugar, hay presencia de niños y niñas y entonces yo no puedo hacer bombardeos porque voy a poner en riesgo a estos menores.
Hay un caso muy sonado, justamente el bombardeo de hace, tal vez el año pasado, que fue tan cuestionado. Y recuerden ustedes que dentro de todos los testimonios que se recabaron después, encontrábamos el de uno de los profesores de una de las niñas que fallece en este bombardeo. Y cuenta el profesor que a través del WhatsApp la niña le había expresado que no había podido volver a estudiar, que la circunstancia que la rodeaba hacía muy difícil continuar sus clases y que ella quería, deseaba seguir en el sistema educativo. Entonces yo creo que aquí es muy importante destacar esto que Angélica nos dice, la política pública en relación con el bienestar de las familias, las políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de los niños y las niñas. Hoy con la pandemia del COVID-19 y las medidas de confinamiento, la inasistencia escolar se vio aumentada de una manera desproporcionada. Hoy estamos hablando de indicadores en las zonas rurales superiores al 30%. Y hay departamentos justamente como Chocó, Cauca, Nariño, que presentan cifras mucho más altas al promedio nacional en cuanto a deserción e inasistencia escolar. Esto lo que significa es un escenario de riesgo, obviamente, y de oportunidad también del otro lado, del lado de los grupos al margen de la ley. Y tenemos la otra lectura, querido Daniel, que es desafortunada, y es lo que acabamos de observar en Tibú, norte de Santander, región del Catatumbo, que nos vamos a referir más adelante a ese hecho, porque es la otra cara de cómo los colombianos asumen lo que significa la justicia, y esto está ocurriendo en otros lugares del país, y obviamente el fortalecimiento del fenómeno paramilitar, muy del lado, desde luego, de las mafias, del narcotráfico, pero con unas repercusiones sumamente graves en materia de derechos de las personas de estos territorios y especialmente de los niños y las niñas. Bueno, pues es evidente que todos esos problemas de abandono estatal, de pobreza, de inasistencia, repercuten directamente y de forma aún más fuerte en niñas y niños. Me gustaría que habláramos sobre un tema que Dione mencionaba. Evidentemente son muchísimos los temas que hay que hablar en términos de lo que no se les está garantizando a las niñas y a los niños, pero hablemos sobre la implementación del acuerdo de paz. Ya Dione decía que donde se implementara efectivamente el acuerdo y puntos tan importantes como la reforma agraria integral, por decir algo, pues tal vez eso también repercutiría en otras condiciones que llevan a que no hubiese esta violencia contra niñas y niños. Yo quisiera preguntarles a ustedes cómo ven este tema de la implementación, pero también si durante los años de el acuerdo o tras la firma del acuerdo, si se vio una disminución de violencia en términos generales contra niñas, niños y adolescentes. Bueno, Daniel, yo creo que, digamos, frente a la implementación del acuerdo, yo creo que el país va muy lento. Se tienen avances, pero los avances realmente no han sido los esperados y no han sido significativos. Y un poco también que pues, la pandemia obviamente nos puso la situación aún más compleja de lo que ya estaba, porque es importante decir que esta situación, digamos, de que esta implementación de los acuerdos venga lenta, no solamente a raíz de la pandemia, sino antes, ya se estaban haciendo los llamados necesarios para decir que la situación era crítica y que esto tenía que avanzar con mayor medida y con mayor fuerza. Hay una situación que lastimosamente no se logra comprender todavía desde los actores responsables de la implementación del acuerdo y es la situación de los niños que viven en las zonas rurales. Nosotros no podemos llegar y tratar como Estado en conjunto de llegar de la misma forma a la ruralidad como llegamos a las otras comunidades porque tienen que haber unas comprensiones distintas. Atender los niños en un servicio educativo no puede serlo y ya lo hemos venido viviendo y lastimosamente lo seguimos viviendo y es que el día que no pase la ruta en la comunidad rural, ese día el niño no va a clase porque le tocaría desplazarse 5, 6 horas, 7 horas para poder llegar a su clase. Ese es un día que estamos asegurando que no se llega, digamos, que el niño no llega al servicio y que si el ente territorial encargado de prestar el servicio de transporte no lo proporciona, pues sabemos que la tasa de deserción en la ruralidad va a seguir siendo alta. Entonces tenemos que reevaluar y el sistema educativo, el sistema de salud, todos los sistemas de atención tienen que reevaluarse de cómo tienen que llegar a la ruralidad para cumplir lo que está pactado en el acuerdo. Por otra parte, allí hay una meta en el acuerdo de atención integral a la primera infancia hasta 2030,
del 100% de la atención integral a la primera infancia. Eso implica que tiene que haber una disponibilidad de recursos específica para llegar a esos niños y niñas en la ruralidad, precisamente porque no se puede llegar de la misma forma, y tiene que además haber un trabajo muy fuerte del Estado en cómo aseguramos que se cumpla por lo menos un porcentaje y se noten unos avances significativos en cómo se llega a la ruralidad. Y pues Dionis lo mencionaba, y es que las pocas acciones, muchas de ellas también han estado permeadas por la corrupción. Lo de Mintic, pues es un ejemplo clarísimo de la situación que se vive, porque básicamente lo que se buscaba era que el Internet, que ahora se vuelve un servicio fundamental y que tiene que ser un servicio garantizado por el Estado para los niños y las niñas, pues se vio afectado por todos los actos de corrupción que están ahí en investigación. Entonces allí hay una dificultad muy grande con la implementación de los acuerdos, y la pandemia también pues nos dejó en una situación más crítica. Se está hablando de que más o menos en avance en los países como los nuestros hubo más o menos 10 años de retroceso en lo que habíamos avanzado y en lo que habíamos logrado. Sabemos que la situación también de vulneración de las familias es muy compleja en este momento, que además se ha agravado la crisis por el reclutamiento. También ha sido una situación que se ha evidenciado en los últimos años, porque pues, las disidencias han crecido precisamente porque no ven avances claros en la implementación del acuerdo de paz. Entonces, todo esto involucra y tiene unas afectaciones directas sobre los niños y las niñas. Como yo les decía, hay una afectación que lastimosamente es la más clara para absolutamente todos los niños y niñas en el país, y es que prendan el televisor y lo que vean sea un acto de violencia. Eso de por sí ya es una afectación para la vida de nuestros niñas y niños. Sí, de acuerdo con Angélica, yo quiero empezar por eso último que ya ha planteado, la salud mental de los niños y las niñas en un país marcado fuertemente por las violencias diversas, la violencia intrafamiliar, las violencias que se ejercen al interior de espacios que están llamados a ser espacios de protección, espacios seguros para la infancia, que no son tal. En el marco de la pandemia, además, muchos niños y niñas fueron obligados a confinarse con sus verdugos, con sus victimarios. Entonces, la negligencia, el abandono, la soledad, los maltratos, los abusos estuvieron a la orden del día. Y todo esto va generando, obviamente, unos impactos en otros campos de la sociedad. Y desde luego las mafias están atentas al reclutamiento, porque aquí no solamente estamos hablando del conflicto armado, aquí estamos hablando de la trata de personas, estamos hablando del matrimonio servil, estamos hablando de la explotación de los niños y las niñas en redes de mendicidad en las ciudades, ¿no? O sea, estamos hablando de múltiples fenómenos que afectan a nuestra infancia y que vale la pena mencionar. En el caso, querido Daniel, de lo que ha pasado en el acuerdo de paz, el diagnóstico que nos presenta Angélica es totalmente cierto. Sabemos perfectamente que elementos sustanciales del acuerdo de paz se ha perdido su fuerza, su impulso, que muchos de los programas y acciones que estaban contemplados en esa reforma rural integral o en lo que tiene que ver con solución al problema de drogas ilícitas, que es tan importante, pues está o bien desfinanciado o hemos perdido, digamos, la participación y el liderazgo de las instituciones que además han sido creadas por el mismo acuerdo para agenciar esos programas. ¿A qué me refiero? Al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, por ejemplo, que son programas que representan una alternativa para comunidades campesinas. Y cuando hablamos de comunidades campesinas estamos hablando de familias, de niños y niñas, estamos hablando de comunidades indígenas, afrocolombianas, poblaciones rurales. Eso tiene unas implicaciones. Al no fortalecer esos programas de apoyo, de asistencia desde el Estado para que las comunidades campesinas tengan alternativas para sus proyectos de vida, los estamos dejando de manera indirecta en manos de las mafias. Y si bien con la desmovilización de las FARC, muchos territorios de Colombia tuvieron un alivio y pudieron respirar ante la circunstancia del conflicto armado durante tantos años, pues en la medida en que el Estado no copó esos espacios, entraron nuevos grupos, ¿no? Y lo que ha presentado el informe de Indepaz yo creo que es muy interesante al respecto porque nos muestra que el reclutamiento se hace sobre nuevos integrantes, ¿no? Eso también nos está indicando que muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes estarían entonces engrosando esas filas de esos nuevos reclutas dentro de los grupos al margen de la ley. Entonces yo creo que aquí tenemos que hacer un análisis integral,
Por supuesto que en un país donde nosotros tenemos desde la firma del Acuerdo de Paz más de 1.200 líderes y lideresas sociales asesinados en diferentes territorios, donde tenemos masacres en términos numéricos bastante frecuentes, donde tenemos situaciones de desplazamiento forzado que obligan a comunidades y familias a salir de sus territorios en una situación de angustia, de desarraigo, de despojo, a sitios que no tienen las condiciones. Por supuesto que allí no hay ningún tipo de consideración ni de garantía de los derechos ni de las personas, las familias, las comunidades y mucho menos de los niños y las niñas que muchas veces no comprenden lo que está ocurriendo. La asistencia, además del Estado y el aparato institucional, en términos psicológicos, de apoyo psicosocial, de apoyo alimentario, pues deja mucho que desear. Cuando nosotros hablamos del desarrollo rural, tenemos que entenderlo de forma integral. Aquí tenemos que hablar de planes sectoriales orientados a garantizar el derecho a la educación y, como dice Angélica, de una manera diferencial, intercultural, rural, con una perspectiva pues muy diferente a la que se desarrolla probablemente en los centros urbanos. Lo mismo pasa con la salud. Ese es otro aspecto en el que podríamos decir que en Colombia manejamos unos indicadores de mortalidad infantil bastante alta, que además son prevenibles, son evitables si nosotros hiciéramos todo lo necesario. En el marco de la pandemia, por ejemplo, bajamos bastante las coberturas de vacunación y esto se vio especialmente representado en las zonas rurales de Colombia, sobre todo en esa Colombia profunda, en esos departamentos como Vaupés, el departamento de Arauca, Amazonas, ¿no? Departamentos que ya de por sí presentan unas brechas muy grandes con las principales ciudades del país. Entonces, ahí estamos hablando de condenar a nuestra infancia a circunstancias que al final pues van a tener que arrastrar y que eso como colombianos representa una pérdida en términos de progreso nacional, de desarrollo, de competitividad. Ya Angélica lo mencionaba, ¿no? O sea, perdimos 10, algunos dicen que 20 años en materia de política social. Y en cuanto a infancia, pues tenemos mucho que decir. Eso sin mencionar temas de abusos contra niños y niñas. Ya vimos el último informe en donde se evidencia un aumento de embarazo adolescente, un aumento de los indicadores de abuso, de violencia contra nuestras niñas y niños también, pero mayoritariamente contra nuestras niñas. Y esto no está circunscrito al mundo del conflicto armado como algunos sectores pretenden hacer ver, ¿no? El problema del abuso se da en estructuras ilegales. No, realmente lo que estamos observando en Colombia es una tendencia, pero que se ha venido agudizando, es que estas violencias derivan de una cultura patriarcal y machista y de una falta de comprensión de lo que significan los niños y las niñas como sujetos de derechos. Y particularmente en esta semana que conmemoramos el Día de la Niña, ¿no? Lo que significan los derechos de nuestras niñas en Colombia, cómo hacemos como Estado y como sociedad para reconocer su rol y su papel y darles realmente los derechos que merecen, que tanto tiempo han estado esperando. Bueno, ciertamente es un escenario bien complejo y hemos hablado de las múltiples deficiencias que evidenciamos por parte, digamos, del Estado, pero también Dione mencionaba como sociedad cómo nos relacionamos con ellos y en el caso de los jóvenes de Tibú, pues es la sociedad quien los atrapa en un presunto hurto, luego se entregan a otra persona y ya luego aparecen son muertos. Quisiera preguntarles cómo sienten ustedes que como sociedad en Colombia estamos viendo a las niñas, niños y adolescentes, que tanto los estamos protegiendo y también hacia dónde debe ser el llamado, porque si bien hablamos de estas falta de apoyos estatales o de programas o de cumplimiento de políticas, pues también desde la sociedad misma y desde cómo nosotros valoremos, cuidemos y tratemos a nuestras niñas, niños y adolescentes, también está el cambio hacia cómo se puede disminuir esa violencia de la que son víctimas. Bueno, Daniel, yo ahí quisiera arrancar con un tema y es que yo creo que hemos avanzado, o sea, no solamente, no todo ha sido malo, hemos avanzado un poquito en comprender a los niños y las niñas como sujetos de derechos y hemos avanzado también en términos de abrir espacios para la participación activa de ellos y ellas. Sin embargo, pues la situación es evidente y siguen siendo víctimas de todo tipo de violencias y siguen siendo invisibilizados en muchos de los entornos. Y hay específicamente un tema que lastimosamente no ha cambiado
y es los chicos y chicas que están en el sistema, la mirada que el Estado le ha dado y en general la sociedad termina dándole a los chicos y chicas que están en el sistema de responsabilidad penal adolescente. Son chicos que siempre han tenido una vulneración de derechos. Lastimosamente uno se encuentra en algunos discursos, incluso de funcionarios públicos, donde dicen que estos chicos y estas chicas son pequeños delincuentes. Realmente no son pequeños delincuentes, son víctimas de toda la vulneración de derechos por las cuales ha pasado. En unas cifras que sacaba hace un tiempo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, decía que estos chicos y chicas habían estado en los sistemas, habían estado en procesos de restablecimiento de derechos por múltiples violencias, por dificultades en acceso a servicios, es decir, ellos han sido víctimas de este sistema y de la invisibilización de la sociedad en general, y luego cuando empiezan a ser visibilizados es porque cometen un delito. Lo otro que también ahí a mí me parece fundamental resaltar, y vuelvo, insisto en ello, y es la necesidad del fortalecimiento tanto económico como social en materia de familia. Es necesario que realmente exista una política de familia muy clara, muy concreta, con unos recursos importantes asignados, porque las familias en este momento, y muchas de ellas, esto no quiere decir que yo justifique o que la Alianza por la Niña justifique los robos o los delitos, pero sí hay que decir que las familias están siendo vulneradas y muchas de ellas se ven obligadas, uno, a sacar a los niños y las niñas a trabajar, y dos, pues a que los niños y niñas cometan algún tipo de delito. Entonces, esto es importante manifestarlo porque si realmente las familias, esas familias de esos niños y esas niñas tuvieran condiciones dignas de vivienda, de acceso a salud, de acceso a educación, estos niños y niñas no estarían allí. Si estas familias tuvieran un acompañamiento en sus pautas de crianza y no fueran violentadores desde que los niños nacen o incluso desde antes de nacer, pues sabemos que estos niños no terminarían allí en estas situaciones y expuestos a estas situaciones. Entonces, creo que hay una necesidad urgente de mirarlos como víctimas sistémicas de un montón de vulneraciones que lastimosamente vive nuestra niñez. De acuerdo totalmente con Angélica, nuevamente coincido con su apreciación. Este caso de Tibú, que como señalado, no es único en su especie, que se ha presentado seguramente en otros territorios del país, lo hemos conocido. Lo que llama la atención de este caso es que en efecto se trataba de un niño de 12 años y el otro tal vez superando los 18 años, que también es cierto que aquí eso se toma literalmente, ¿no? Entonces ya es un mayor de edad con un niño adolescente. En este caso, en efecto, pues hay varios condicionantes. Podríamos decir que desde las ciencias sociales el concepto de interseccionalidades es perfecto para entender lo que pasa acá. Son menores, son migrantes, son pobres y además, por lo que pudimos ver en las fotografías, son personas mestizas. Son muchachos, digamos, en toda su apariencia. El de 12 años tenía, al parecer, una talla muy baja para su edad, y eso llama mucho la atención. Y es como la sociedad, de alguna manera, en medio de su desconocimiento y de una falta de cultura respetuosa de los derechos humanos, todos en general, y en particular de los niños y las niñas, justifica y legitima estas acciones. Y en efecto, como Daniel nos presenta la historia, pues así fue, ¿no? De acuerdo a lo que se ha podido recabar al respecto. Se encuentran entonces, al parecer, robando en un almacén, son retenidos, y estos niños que son retenidos en ningún momento son sometidos a un proceso institucional, es decir, a la presencia de policía de infancia y adolescencia, que es lo que las rutas de atención indican para estos casos, que inmediatamente tienen que ser activas. Entonces, llama la atención que lo que aparecen son pues un grupo de personas, parece que se trata de un grupo paramilitar, y luego, a pesar de los reclamos de la comunidad, porque hay que decir que aquí, Daniel, no hubo uniformidad, y es bueno señalarlo, porque no todo el mundo estaba de acuerdo con que se llevaran a estos niños de esta manera. Muchas personas de la comunidad salieron a decir que se habían resistido, pero otros se asustaron, obviamente, ante la presencia de personas armadas, se repliegan y se llevan a los niños, y luego estos jóvenes aparecen muertos con un cartel de ladrones. Mejor dicho, al mejor estilo de épocas aciagas de la historia de la humanidad, ¿no? Eso nos lleva a otros momentos de la historia. Se supone que con los estados de derecho y los estados sociales este tipo de imágenes y de relatos tendrían que haber sido eliminados. Hablaríamos, como dice Angélica, de un tratamiento diferencial. Los niños y las niñas que están en un proceso
de comisión de algún delito desde las normas, desde el Código de Infancia y Adolescencia, desde las normas penales excepcionales y diferenciales para esta población, pues revisten un tratamiento distinto porque normalmente esos niños están actuando sometidos a ciertas mafias, a ciertos grupos de delincuencia organizada, que encuentran en ellos, desde luego, un factor a favor de cierta excepcionalidad frente al rigor de las normas. Pero eso también está contemplado y eso está considerado en la manera como se tratan estos casos. Entonces, claro, lo que uno tendría que esperar en un Estado social y democrático de derecho en todo el territorio nacional, no solamente en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla. Recordemos lo que pasó con los jóvenes que les encantaba ir al Cañaduzal en Cali, ¿no? En Llano Verde, que aparecen muertos y pues son hechos que todavía están en proceso de investigación. Entonces son situaciones que realmente no deben ocurrir. En todo el territorio nacional tendríamos que tener una vigencia de esas normas. Y cuando estamos hablando de niños y niñas que cometen algún delito, inmediatamente el sistema tiene que responder. Policía de Infancia y Adolescencia, entra al ICBF, verifica dónde están las familias, identifica si estos niños están siendo manipulados o manejados por alguna mafia o si lo están haciendo a mutuo propio porque las circunstancias sociales los llevan a esa realidad. Yo creo que en esto tenemos que ser absolutamente cuidadosos porque además está la xenofobia presente y tenemos que reiterar en este programa que de todos los actos delincuenciales en donde ya, digamos, hay un proceso judicial, solo el 3.5% involucran a personas migrantes venezolanas. Entonces, aquí también tenemos que partir del hecho de desmitificar y superar estos vicios de xenofobia, de discriminación, que terminan siendo gravísimos cuando estamos hablando de niños y niñas. Pero por otro lado, lo que hace patente este caso, querido Daniel, querida Angélica y queridos oyentes, es que el paramilitarismo está más vivo que nunca, que probablemente se ha venido fortaleciendo en estos años y que eso es alarmante y que todo el Estado tendría que estar muy atento a no seguirle el juego a esto. Y aquí hacemos un llamado a la sociedad. Es decir, el sector privado, nuestros empresarios, comerciantes, ahora que ya está calentándose esta campaña electoral, cuando se está justificando que la gente se pueda armar y que entonces de esa manera vamos a resolver el problema de inseguridad urbana o rural. Cuidado, porque es que Colombia ya pasó por ahí y ese pasó por ahí nos costó miles de muertos, desplazados, falsos positivos, afectaciones de derechos humanos. Entonces nosotros no nos podemos dar ese lujo de volver a repetir la historia. Bueno, me gustaría que en esta conversación continuáramos con lo que ya ustedes han tocado un poco y también Angélica pues ahorita nos contaba de esta otra situación que nos hace ponernos en los zapatos de estas niñas y estos niños. Quisiera que entendiéramos un poquito cómo afecta la guerra y ya ustedes decían que no únicamente quienes están en zonas rurales involucradas en la guerra, sino también todos los niños que ven la violencia diaria y cotidiana contra la misma niñez en la televisión, por ejemplo, pero puntualmente cómo afecta la guerra a las niñas, los niños y los adolescentes, porque sin duda es algo que los afecta a múltiples niveles, tanto en las oportunidades que reciben como en los impactos psicosociales que van a tener de por vida. Y dentro de eso, pues también cómo afecta de forma particular a las niñas. En general, toda la violencia y todos los ciclos de violencia, y por eso nosotros desde la Alianza por la Niñez, todas las organizaciones que trabajamos allí, tenemos como un mensaje muy claro de no a ningún tipo de violencia, es porque realmente tiene unas afectaciones muy claras en el desarrollo de ellos y ellas, tiene unas afectaciones del orden emocional, son niños que tienen dificultades para relacionarse con otros, son niños que tienen dificultades en cómo se conciben a ellos mismos. Sabemos que en la niñez y en la adolescencia uno desarrolla un montón de habilidades para la vida que lastimosamente si se ven limitadas por situaciones y por estar expuestos a estas situaciones de conflicto, pues van a generar y se van a seguir perpetuando los ciclos de violencia, los ciclos de pobreza y de desigualdad social. Tiene unas afectaciones sociales porque el lugar donde tienen que estar los niños y las niñas por excelencia tiene que ser en su hogar, en su colegio y en los espacios de recreación y cultura. Los niños y niñas que son víctimas del reclutamiento están en un espacio que no es el adecuado para ellos, que no es el espacio idóneo para ellos, incluso no es el espacio idóneo para ningún ser humano.
Entonces, pues allí hay unas afectaciones que evidentes en con quién socializan, en qué momento, cuáles son como las vulneraciones que tienen. Sabemos que además tienen unas afectaciones en términos de su desarrollo cognitivo y demás, porque muchos de ellos se ven privados, por no decir que todos se ven privados de estar en el sistema educativo, que es el espacio donde ellos deberían estar, y se ven, digamos, todas estas dificultades y todo su retraso en su desarrollo cognitivo, porque no pueden acceder a la educación, que es fundamental en esta etapa de sus vidas. También tienen unas afectaciones del orden social, cómo se desarrollan y cómo conviven con las otras personas. Sabemos que las personas que han sido desmovilizados y demás tienen un estigma y cargan lastimosamente un estigma muy grande que la misma sociedad les impone, porque entonces es el exguerrillero, el ex paramilitar, bueno. Entonces sabemos que allí hay lastimosamente unas afectaciones de cómo ellos se mueven en general en la sociedad. Y también pues hay unas afectaciones muy claras directamente para las niñas, y es que la situación de las niñas específicamente, como lo decía Dione, el tema de las niñas, por ejemplo, la exposición a violencia sexual, sabemos que en estos espacios existe y que ellas están expuestas. Sabemos que hay niñas que han sido violentadas sexualmente y que además terminan teniendo un embarazo en estos espacios, terminan teniendo sus hijos, terminan dándolos en adopción o entregándolos en cualquier casa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar porque no pueden criar a sus hijos. Sabemos que derivan unas afectaciones emocionales, tanto el caso de la violación como el caso de esa chica que quedó embarazada estando reclutada y que quería tener a su hijo y tuvo que entregarlo para poder seguir en la guerra. Entonces sabemos que allí hay unas afectaciones muy claras y que ya se vuelven un blanco de violencia, además por la misma marcación clara del machismo que existe en estos grupos armados. Sabemos que no son los grupos donde se respetan ningún tipo de derechos humanos, menos los derechos a la igualdad de género, que están expuestas también a violencia intrafamiliar, porque si terminan teniendo una relación afectiva con alguno de sus compañeros, sabemos que donde hay violencia, lastimosamente la forma de relacionarse sigue siendo la violencia, entonces se vuelven víctimas también de violencia intrafamiliar. En general hay bastantes vulneraciones de las cuales ellas son víctimas. Sabemos que además hay unas afectaciones clarísimas también en su desarrollo social, en su desarrollo cognitivo, que termina acrecentando la brecha de género que ya existe en la sociedad. Las víctimas directas del conflicto armado, en el caso de niños y niñas, han sufrido situaciones de discapacidad física o mental, algunas temporales, otras permanentes. Estamos hablando de la tragedia de las minas antipersona, de la pérdida de miembros, digamos, de capacidad visual, de capacidad en la movilidad. Por supuesto, unas huellas que acompañan la vida, los hechos traumáticos de la guerra en sí, son imágenes y son situaciones que afectan la psique de las personas de largo plazo y que derivan en los problemas de salud mental que enfrentamos los colombianos, ¿no? Que son bastante agudos, que la pandemia vino a agudizarlos, pero que ya los traíamos porque somos una sociedad marcada fuertemente por el conflicto, por la violencia, no porque eso se nos venga naturalmente y que nosotros seamos una cultura de la violencia, no por eso, sino porque hemos sido sometidos a través de la historia a grandes dosis de violencia y la violencia, digamos, se ha normalizado en nuestras vidas a fuerza de las circunstancias. El resistirnos a eso, aceptar que somos una cultura de la violencia, implica aceptar también y reconocer que mayoritariamente las personas en Colombia no quieren estar involucradas en hechos de violencia ni de conflicto armado, que no quieren ser víctimas de masacres, ni de desplazamientos forzados, ni de despojo de sus tierras, ¿no? Las personas quieren estar tranquilas. Como dice Angélica, las afectaciones son totales. Son físicas, el desarrollo cerebral de los niños y las niñas que están sometidos a altas dosis de violencias no es el mismo que niños que están en contextos seguros, amorosos, pacíficos, tranquilos. Su capacidad de desarrollo académico, su capacidad para desplegar todas sus potencialidades se va a ver seriamente limitada, pero sumémosle la orfandad, niños y niñas que pierden a sus familiares, que pierden a sus cuidadores en el contexto del conflicto, pues son personas que realmente pierden la orientación, pierden el cariño, pasan a ser personas institucionalizadas bajo la protección del Estado,
con todas las limitaciones que eso tiene, porque muchas veces estamos hablando de niños y niñas que tienen más de 5 años, entonces los procesos de adopción se dificultan y terminan creando de alguna forma los lazos afectivos con personas que cumplen un rol como servidores públicos, pero realmente que no se trata de personas cercanas y no siempre se logra constituir esos lazos afectivos. Entonces esto va generando en las personas unas huellas. ¿Por qué nosotros hablamos en Colombia de consumo de sustancias psicoactivas, consumo problemático, adicciones, ¿no? Pues justamente porque hay unos correlatos y hay unos orígenes de esos fenómenos. Y eso sería muy importante precisarlo y entenderlo. Cuando nosotros analizamos temas como la habitabilidad en calle, pues resulta que detrás de eso hay unas circunstancias de conflicto que han acompañado a generaciones enteras en Colombia. Muchas personas que llegaron a las calles de las grandes ciudades en condiciones de indigencia lo hicieron porque antes fueron desplazados por la violencia del campo colombiano y llegaron allí y realmente las circunstancias no les permitieron salir de esa suerte de hoyo negro en el que se sumen las personas en medio del hambre, del frío, del rechazo social y obviamente la salida del consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Y posteriormente pues los ciclos de adicción, la vulnerabilidad, los abusos y la muerte. Esto tendríamos que entenderlo de una manera mucho más profunda y obviamente que sea un llamado, ¿no? A fortalecer el sistema de salud colombiano, a entender que la salud mental, como dice la ley 1616 del 2013, es un derecho fundamental que prioriza a los niños y las niñas, que pone sobre primer lugar de atención a los niños y las niñas para trabajar en prevención de la enfermedad y en la promoción de la salud. Máxime cuando hablamos de niños y niñas que están sometidos constantemente a imágenes, a información, a noticias. En nuestros medios de comunicación se asumen estos temas sin entender el tratamiento cuidadoso que debe tener frente a audiencias familiares, frente a audiencias en donde están nuestros niños y niñas observando escenas muchas veces cargadas, muy cargadas de violencia, a veces rayando en el amarillismo, sin ningún tipo de contexto. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo vamos a construir capital social, confianza, que es tan importante para que una sociedad pueda generar ese tejido social que le permite salir adelante, sentirse orgullosa, tener autoestima colectiva, poder desarrollar sus proyectos? Entonces, indudablemente, ese tiene que ser un llamado no solamente para la población que fue víctima directa, que fue reclutada, personas en condición o en situación de reintegración a la sociedad, personas desmovilizadas, a las que tenemos que garantizarles, querido Daniel, Angélica y oyentes, los derechos y las garantías constitucionales, porque hay que adicionar otra cifra. Cada 6 días en Colombia asesinan a una persona desmovilizada de las FARC, a esas personas que le apostaron a la paz, a ese 95% de quienes se mantienen resistiendo de este lado, ¿no? Del Estado de Derecho. Y esas personas seguramente habían constituido familias y habían tenido hijos. Entonces aquí hay una circunstancia que tendríamos que comprender de manera mucho más profunda. ¿Qué pasa con esos hijos e hijas, esas familias de las personas desmovilizadas que aún apostándole a la paz hoy están perdiendo la vida ante un aparato que no les garantiza, como dice el mismo acuerdo, las condiciones para una desmovilización segura? Entonces, todo eso, querido Daniel, yo creo que tenemos que tenerlo muy en la mente y actuar en consecuencia. Bueno, a Dione Cruz, politóloga y docente de la Universidad Javeriana, además presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, y Angélica Cuenca Gómez, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana. Muchas gracias por haber estado acá, por haber compartido esa visión un poco más amplia de lo que tienen que estar viviendo o de lo que están viviendo nuestras niñas, niños y adolescentes sobre el trabajo imperativo que debemos hacer desde múltiples áreas y desde múltiples actores como el Estado y la sociedad civil para garantizar sus derechos. Gracias por compartirnos esta visión. Siempre bienvenidas en este espacio. Daniel, muchas gracias por este espacio y bueno, solamente hacer un llamado final a la sociedad civil y es que debe estar clarísimo que nosotros debemos rechazar contundentemente todos los hechos donde se vean afectados los niños, niños y adolescentes, vengan de quien vengan. De acuerdo, me sumo, Angélica. Muchísimas gracias, Daniel. Felicitarte por
abrir este espacio en este mes tan importante y propiciar esta reflexión en la audiencia sobre los desafíos que tenemos los colombianos de cara a una garantía de los derechos de los niños y las niñas, que no son nuestro futuro ni nuestra esperanza, sino son nuestro presente vivo, y que realmente una sociedad que se autodenomina civilizada y democrática tiene que trabajar con mucha contundencia, con mucha vocación y compromiso por hacerlo realidad. Encuéntranos en todas las redes sociales como @unijaveriana.